Así es, amigos. Bueno, yo quisiera recordar una parte graciosa de la radiofonía nuestra, que es el famoso humorista Rolo Villar, que él determinó que los límites de la Argentina son al oeste Uruguay y Brasil, al norte Bolivia y Paraguay, toda la extensa zona del oeste. Antes dije el este, bueno, ahora el oeste es Chile. ¿Y al sur con qué limita? Él dice que al sur limita con las estancias de Lázaro Báez. Bueno. Cálmense, señores. Acá la gente les dije que no larguen la carcajada, entonces se tapan la boca para los que están del otro lado del vidrio, en este momento. Ya está listo eso, y pasamos a los acontecimientos del día, porque hoy es una mañana muy excepcional. Para hablar de Fidel Castro tenemos muchísimo tiempo, muchísimas cosas que decir, muy críticas muchas de ellas. Asombroso la vigencia que ha tenido durante medio siglo este personaje, asombroso realmente. Podríamos decir algo así, que en este momento de Donald Trump, que el mundo está experimentando un cambio que creemos que es más para mal que para bien, y más de peligro que de bienestar. Eso es lo que creemos nosotros en este momento, pero las circunstancias están ahí, convulsionadas. Y ha ocurrido tal vez lo que menos podríamos imaginar nosotros, que los Estados Unidos de América, no por la muerte de Castro, eso lo vamos a ver en otro momento, sino porque el triunfo, entre comillas, de las elecciones por parte del magnate Trump, lo sabe, Donald Trump, en este momento ha puesto a Estados Unidos en un brete medio difícil, que se ha comentado algo, pero no tanto como se debiera, porque realmente que Estados Unidos esté en trance de sufrir una reducción de su territorio, colosal territorio inexpugnable, la primera potencia, el más importante de todo, primero en tecnología, en una cantidad de cosas. ¿Cómo es posible que pueda perder nada menos que el territorio de California, el estado más grande que tiene en cantidad de habitantes? No así en territorio, porque ya sabe usted que nosotros sabemos que es en cantidad de habitantes, California, ¿cuántos habitantes tiene? 411.000 habitantes tiene el territorio. No, estás equivocado, poblete, está equivocado. 30.000 habitantes, 30.000. Y siempre estamos por comparar con el otro estado, también de origen español y mexicano, como es el estado de Texas. ¿Y qué tendrá que ver todo esto, Texas, con Donald Trump? ¿Qué tendrá que ver? Sí, algo tiene bastante importancia, sobre todo con la famosa California, que es el estado, ya le dije yo el más de los estados de 411.000 kilómetros cuadrados. Tener 30.000 habitantes quiere decir que el otro gigante territorial que tiene Estados Unidos, que es el estado de Texas tiene, caramba, mucho más que, ya dijimos, 411.000 tiene California, pues Texas tiene 690.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué tal? ¿Qué me dice? Pero Texas con 17.000 habitantes nada más. En cambio California, con mucho menos territorio, tiene 30 millones de habitantes. Caramba, qué diferencia que hay. ¿Cómo es posible entonces que se den estas cosas? ¿Y por qué California puede pedir la independencia de los Estados Unidos? Y hay un proceso que los californianos han insistido, han hecho todas las cosas posibles, los buenos pedidos de referéndum, algo así como lo que pidió
el Reino Unido de Gran Bretaña con la Unión Europea, que quiere escindirse y volverse y salir de la Unión Europea. Algo parecido a eso, pero no es tanto. California ahora ha revivido sus ansias de ser independiente. Y no olvidemos que ya hay trámites avanzados y antecedentes. No lo olviden, porque eso hay que comentarlo. Estados Unidos puede perder California. Mire, es muy difícil, desde ya le digo, es muy difícil. Pero no olvidemos los resultados eleccionarios últimos, qué extraño que son, porque ahora se está descubriendo en el conteo del escrutinio, últimamente estos días atrás, que la señora Clinton, en el resultado final de la pluralidad de votos de todo el pueblo de los Estados Unidos, de todos los Estados Unidos con sus 50 estados, en esa pluralidad Clinton le ganó a Donald Trump por casi llegando a los 3 millones de votos. Pero el sistema, que es lo que se critica acá y es rarísimo, ese sistema donde el que gana un estado importante se lleva todo. Y el que gana, supóngase que gana por un voto, 10 votos, 20 votos. Todos los delegados del colegio electoral son para él. Entonces, en ese recuento, sí, ganó, llegó más fácil a los 270 delegados el Partido Republicano, con la fórmula nada menos que Donald Trump y el señor vicepresidente Vence, como no me acuerdo cómo se llama, ya me olvidé, que tanto que se lo nombró y todo, pero no importa. Pero Clinton ganó la pluralidad de todo, si eso pasaría acá en nuestro sistema. Ahora, California, ¿cómo está en este asunto? Ganó la elección la señora Clinton, por lejos. Fue un estado totalmente contrario a Donald Trump, y un estado que todavía sigue haciendo manifestaciones en las ciudades de San Francisco, Los Ángeles, San Diego, esa cantidad de ciudades tan encantadoras que tienen la costa oeste, nada menos que California. Siguen y siguen, pero hay algo que no es seguir. Ellos ya tienen, si yo le digo un Calexit, no me van a entender, pero si yo le digo que Calexit, el cal es de California y el exit es en inglés, si lo quiere que se lo traduzca del lunfardo argentino, en lugar de al inglés ese, exit, en nuestro lunfardo quiere decir raje, es el raje. El Brexit era Gran Bretaña raja, cuando se llamó el Brexit. Ahora ellos han inventado el Calexit, con una X y una T al final, por el Cal de California, y lo tienen ellos a eso. Sí, es un hipotético referéndum de independencia de California que tiene fecha. ¿Cómo que tiene fecha? Sí, el 13 de marzo de 2019 es la fecha de un referéndum que no le daban bola, todos se habían olvidado, pero ahora en vista de las bravatas de Donald Trump, los californianos han vuelto a nutrirse de entusiasmo para decirle, mire, si este tipo jode mucho y nos vuelve locos a todos y se transforma en un tipo insoportable para nosotros vamos a pedir otra vez todos los trámites del referéndum, cuya fecha es el 13 de marzo de 2019. ¿Pero qué es esto? Bueno, es cierto, las posibilidades que tienen los californianos de llegar a tener una independencia son mínimas, ahora son mínimas. Pero los proponentes, estos californianos, cuentan con el impulso que podría darles un presidente maldito, un Hitler en potencia, o un Hitler realmente tal como es en el estado más poblado de los Estados Unidos, y contra el que votaron más de 6 millones de californianos. 15 días atrás registraron oficialmente la iniciativa que lanzaría
ese proceso, ¿no? Sí, ya la registraron y la dejaron dormir total, decíamos, es una rutina, pero ahora ya no es tan rutina, porque dicen, mirá, en todo el país no lo quieren al tarado lo insultan, le dicen de todo, y este tipo se ocupa cada día más de darnos algunas sorpresas, algunas suavecitas, pero otras que no son muy suavecitas, cuando quiere llevar tipos peores que él, de empecinados, de loco, de racista, de machista, y de toda la cantidad de cargos que le hacen al señor Donald Trump, que no son muy enloquecidos, ¿no? Pero, ¿qué es esa iniciativa, ese Calexit? ¿Quieren ustedes saber qué es? Ellos lo presentaron dentro del sistema de democracia directa de los californianos y proponen una enmienda a la Constitución de California, que ellos pretenden eliminar un artículo importante de esa Constitución que los ata, como es lógico, al Estado de California, lo ata como una ligazón inseparable de los Estados Unidos de América, y la Constitución de Estados Unidos es la norma suprema en su territorio. Así lo han declarado, y eso es lo que dice ese artículo, que lo quieren derogar. ¿Y qué pasa si lo quieren derogar? Pasa que también, si lo quieren derogar este artículo, hay otro apartado de ese artículo que establece la obligación de convocar a un referéndum a celebrar el 13 de marzo de 2019, que yo le he dicho que esa fecha existía. Y usted sabe qué dice Calexit sobre California. Dice que debe una pregunta que hace, una pregunta al electorado. Dice que le preguntan, por ejemplo, ¿debe California convertirse en un país libre, soberano e independiente? ¡Ja! Pavada de pregunta, ¿no? Y si los californianos, en vista de que los volvió loco este nuevo Hitler especial de bolsillo que han comprado con esos comicios tan extravagantes, donde ganó Hillary Clinton, pero no se lo permitieron porque la cantidad de delegados fue mayor con el sistema ese tan travieso, o yo diría injusto, ¿eh? Ahora, la respuesta puede ser sí o no, y el resultado será considerado una declaración de independencia si hay una participación mínima del 50% del censo y el 55% de votos afirmativos. El gobernador estará obligado a pedir inmediatamente el ingreso de Naciones Unidas. ¿Usted se imagina Estados Unidos perdiendo su estado principal en cuanto a cantidad de habitantes, y el cine y el oro y la cantidad de maravillas y el encanto de estado que constituye California, con una historia un poco extraña porque fueron colonia española? ¿Sabe que durante un mes fueron colonia argentina? Sí. ¿Qué? ¿No me cree? Se lo voy a recordar. Nosotros teníamos un corsario de francés, que se llamaba Hippolyte Bouchard. Hipólito Bouchard le llamamos nosotros, que hay unas calles por ahí por todos lados, junto con Guillermo Brown, inglés, junto con el otro, el de la calle que está en la CGT, como es que se llama el maltés este personaje, bueno, la calle, otros corsarios. Y el corsario Bouchard había hecho una recorrida por Asia y por África, parece, y había juntado un botín interesante para traer al que le dio mandato, el que le dio patente de corso, que era el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso debe haber sido en la época del triunvirato. Entonces Bouchard estaba lleno de guita, lleno de armas y de riquezas. Pasó por California, las costas de California, que eran muy lindas, siempre fueron fabulosas. Ya todavía no existía, creo, si tal vez existiera Los Ángeles, eso no lo sé, no me acuerdo, pero era completamente distinto porque eran colonias españolas muy abandonadas, porque estaban en tanta cantidad de kilómetros lineales que había en aquel tiempo. Imagínense lo que es la costa este hacia la costa oeste. En Estados Unidos usted las dimensiones la cuenta en forma horizontal, en distintos en la Argentina, que usted cuenta la distancia que hay entre Ushuaia y La Quiaca, la observa con un dibujo vertical. Eso está clarito, ¿verdad? Bueno, ahora estamos pensando
pensando cuando el gobernador haya ganado toda esta elección, si la logró ganar, y pide a las Naciones Unidas que reconozcan como un estado independiente a California. Y el despelote que se los va a armar. Está muy remoto todo esto. Pero que puede ocurrir, puede ocurrir. Nosotros con tipos tan imprevisibles como Donald Trump no sabemos si no va a haber ahí un cisma brutal y un escándalo mayor y se produce algo así. Porque la independencia de California o de Texas, que son las dos mayores economías del país, siempre han sido una vaga fantasía sostenida por unos pocos. La independencia, me estoy refiriendo. Sin embargo, la victoria de Trump en las elecciones puede darle un impulso a la iniciativa que la acerque al menos a llegar a votarse. En la noche electoral, un empresario de Silicon Valley, que le aclare que es Silicon Valley, ahí esa maravilla de la tecnología modernísima creada por los genios como Bill Gates, Steve Jobs, esa cantidad de maravillas del siglo XX que ganaron tanta plata, hicieron cambiar tanto al mundo con la tecnología de la informática y todas las cosas que usted ya sabe. Ese es Silicon Valley, no es una universidad tampoco, es algo más. Bueno, un empresario de mucha guita, desde luego, indignado con el resultado que ganó este tipo, este señor tuiteó que estaba dispuesto a apoyar económicamente cualquier iniciativa en este sentido. Ojo, cuando dice un magnate de Silicon Valley, piensen ustedes que la fortuna de Bill Gates, y bien merecida la tiene, y la de Steve Jobs, y cualquier otro de estos señores de ahí, son gigantescas, brutales. El producto bruto de cualquier país queda chiquito, unas fortunas colosales. Pero ¿quién gobierna California? ¿Qué partido? El Partido Demócrata. El gobernador de California es un demócrata, es decir, un enemigo frontal de Donald Trump. Así que estas mayorías, vamos a ver cómo quedan ahora que se ha llegado al conteo de los casi 3 millones de votos que ganó Hillary Clinton con su estilo. Pero esta iniciativa está presentada mediante una llamada plataforma, mire qué nombrecito tiene la plataforma, Yes California. Yes California, mire usted. Vamos a ver, a pedirle a Mauricio que me haga la primera interrupción musical, porque vamos, Mauricio un poquito avanzado, eso, el modelo de Ravel. Vuelvo enseguida con ustedes, amigos. Ya. Bueno, amigos, seguimos. Ustedes saben que acá está operando en estas extrañas, extravagantes posibilidades del mundo, que podrían ser tan tremendas si en Estados Unidos se da el fenómeno de qué, ¡ja, ja! El terrible fenómeno de que pida nomás y le vaya bien a California y que Estados Unidos pueda perder un estado de esa naturaleza. Qué cosa extravagante. Entonces, ¿qué es el efecto Trump, que le llaman ellos? Para entrar en la papeleta necesitará reunir nada menos para ese efecto Trump 585.407 firmas. Los proponentes cuentan con el efecto Trump, que estamos hablando ahora, para que, digamos, una de las arterias este-oeste de la ciudad, que es el Wilshire Boulevard, es el que atraviesa de este a oeste la ciudad, la ciudad que dijéramos de Los Ángeles sería. Decenas de miles de personas, pero enorme cantidad de gente, utilizaron estas arterias para protestar. Las llenaron, esas cosas no se veían allá, y encima de eso el gobernador, los municipios, todos aplaudían. Es casi unánime, digamos, el interés de atacar al presidente electo. Las autoridades californianas llevan
una semana poniéndose la venda antes de la herida, dice un español muy inteligente al comentar estas cosas. Ponerse la venda antes de la herida ante la posibilidad de una presidencia cuyas prioridades chocan radicalmente con las del Estado central. No solo dominado por el Estado californiano, no solo dominado por los demócratas, sino escolado a la izquierda del partido en la mayoría de los temas. ¡Ja! El gobernador de California dio la bienvenida al presidente electo con un comunicado en el que decía que California no cejará en sus políticas de lucha contra el cambio climático. Tomá, le dijo así a Donald Trump, porque este tipo ya empezó a tomar medidas de que él va a combatir, no le va a interesar la lucha contra el cambio climático, en las que tiene algunas de las regulaciones más duras del país y se ha convertido en un referente mundial California. ¿Ustedes conocen algo, tal vez, de la historia de California? Yo le dije, era una colonia española y después, cuando se hizo todo el fenómeno de la asunción de México como Estado directamente, México le correspondía a esos estados, entonces California se hizo dueña, es decir, México se hizo dueña como correspondía de California, que no se la quitó a los españoles, fue objeto de esos cambios, como nosotros acá en la Argentina, Buenos Aires y Santa Fe y Córdoba y todo este territorio, pasaron de España, del virreinato, al gobierno patrio. Y allá pasaba algo también de esta misma naturaleza. Bueno, entonces la presidencia de Trump amenaza con desatar un choque institucional entre la capital de California, que se llama Sacramento, ¿ve? Un nombre bien español, ¿qué le parece Sacramento? Y Washington, en el que los proponentes del Calexit, que hace 2 años fueron ignorados, antes a los que hablaban del Calexit se reían, porque decía, caramba, que estos aprendieron de los ingleses y ahora se hacen los vivos que quieren rajarse de acá, que se crea, antes era así. Pero ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar este fenómeno Trump de golpe para saber que hay una inestabilidad en este momento? Bueno, es un momento político muy difícil este que estamos viviendo nosotros, porque sabemos la historia como es. California entró en la historia de Estados Unidos, ya le dije, cuando era colonia de España, pero pertenecía a México, en 1848, si no me falla la memoria. Hubo una guerra en estos lugares, la guerra de Texas. Y esa guerra, sugerida por Texas, en el estado de Texas, se debía a que había un dictador en México, muy malo, muy perverso, de los peores dictadores militares, como son nuestros golpes de estado militares, como Uriburu, como toda esa cantidad de gente, o Videla, o señores que acá también tomaron el gobierno por la fuerza y destituyeron o quebraron al presidente constitucional. Bueno, así ese señor, no Walter, Santana se llamaba, con 2 N. Había un lugar de Texas muy próspero y la colectividad norteamericana iba más o menos a trabajar ahí, a esos lugares, se radicaban, hacían sus casas, progresaban mucho, llevaban su forma de trabajo, hicieron un campamento grande, tipo nuestros country, esos country de Pilar, que usted conoce, una cosa así, imagínenselo. Y uno de ellos se llamaba El Álamo, que también los norteamericanos crecían mucho, la colectividad que habían formado ahí se hizo muy buena, avanzó, se desarrolló, pero fantástico todo. Y este general Santana se hacía eco de alguna gente del lugar que combatía a estos norteamericanos que estaban ahí y que decían que le iban a quitar las tierras a ellos y cosas así, que se armó una grieta muy pesada y muy fulería, la grieta, sí, tal cual. ¿Qué pasó? Que este Santana, que era una bestia total, Dios mío, lo que le costó sus bravuconadas, tal cual, ¿qué le costó? El tipo mandó su gente que vayan a Los Álamos
incendien todo, quemen todo y hagan un despelote padre para sonar a estos gringos que se vienen a creer seres humanos, los gringos, ¿no? Que también tenían sus inmigraciones, como eran antes, al revés. Ahora era México el que quería rajarlos incendiándoles el campamento. Ahora, no sabía la bestia del general Santana, el dictador de México en ese momento, que en efecto iba a ser ferozmente contrarios a ellos. Entonces, bueno, vamos a hacer la corta. Surgió una guerra entre México y Estados Unidos por Texas. Por eso, para sacar a los norteamericanos que en el Álamo estaban triunfando bien, no se habían apropiado para hacer una comuna de ellos o una municipalidad. No. Les iba bien y tenían miedo que le quitaran las tierras y entonces obraron con la fuerza. Entonces, como murieron tanta cantidad de personas norteamericanas, familias, de todo, fue un desastre. La reacción norteamericana fue feroz y el presidente de Estados Unidos, sí, era desde Washington, 1848, naturalmente que empezó la guerra como correspondía y la ganó. Si les digo por menores no terminamos nunca. Ganó esa guerra. ¿Y qué pidió Estados Unidos como indemnización de guerra? Pidió que le anexionen o le cedan otros estados. Vamos a ver que estamos en 12:32, quiere decir que ya me están anunciando que viene la publicidad. Seguiremos con este relatito, no sé si le gusta, pero yo espero que sí, porque lo de Fidel Castro podemos en cualquier momento hablarlo, pero ahí no voy a ser tan suavecito como acá. Adelante, Mauricio, con la publicidad que se nos viene, son las 12:33, ya le dije, con la temperatura 24 grados 6 décimas. La aventura del desarrollo es excelente, todo lo que dice este hombre es tal cual. Yo viví 20 años en México, conozco la historia. Excelente su programa, sigo escuchándolo. Soy Susana de Recoleta. Seguimos en el aire, amigos. Susana de Recoleta. Cuando le agradezco que se acuerde de nosotros acá, que estamos manifestando lo que ha ocurrido, y es de una más que actualidad, es algo que no habíamos previsto, que se iba a agudizar tanto, que íbamos a llegar a esta situación. Pero yo quiero remontarme un poco a la verdadera situación de los californianos y de California. Efectivamente, esa guerra determinó que como indemnizaciones por los daños causados de este dictador Santana, que era el jefe de Estado de México en ese tiempo, a la colectividad que se acercaba ahí por Texas, entonces le correspondió, de acuerdo a un arbitraje que se hizo después, le correspondió pagar una indemnización muy grave, pero gravísima, extremadamente grave, porque la matanza fue muy brutal y muy loca, fue todo eso, ¿no? Entonces, le tuvieron que pagar la indemnización con la anexión de 4 estados o provincias mexicanas hacia los Estados Unidos de América, como suelen llamarse ellos. ¿Y cuáles fueron los estados? En primer lugar, Texas. La gigantesca Texas pasaron a poder de los Estados Unidos. ¿Cuántos? Yo le dije a ustedes cuántos kilómetros cuadrados son, lo recuerdo de nuevo, 690.000 kilómetros cuadrados, ya dijimos, con escasa cantidad de habitantes, que eran 17.000, es decir, muy descampado, ¿sabes? Y el otro estado era California, en aquella época, California. Y después el otro era Nuevo México y el otro era Arizona, ya está. Ya están los estados que tuvo que pagar la indemnización los mexicanos, porque tenían un dictador tarado y bravato como nosotros tuvimos tantos. Uriburu, Videla y unos cuantos más. ¿Para qué voy a decir más nombres? Que no tengo ganas de recordarlos ahora. Que bromar ahí. Entonces, ya está. Pero California, una vez que pasó a ser norteamericana,
que tenía un legítimo ascendiente español, excelente, y mexicano también, pero el español era extraordinario. ¿Qué hicieron los californianos que se adaptaron a las normas norteamericanas, alejaditos como estaban en el extremo este, ya estaban cayéndose al Océano Pacífico? Y como siempre, usted sabe que Estados Unidos, la cabeza está en Washington, pero Nueva York, que está en la otra costa, la costa este, que también es un gran puerto y un estado muy poderoso, también tenía su vigencia. Ahora, ¿qué pasó que California se transformó en un estado tan rico, tan, diríamos, pacífico, de tan buena legislación interna propia, los mismos californianos? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿qué pasó? Lo único que recuerdo es qué nos pasó a nosotros con California de bueno en este aspecto. Lo bueno en este aspecto es que nuestro querido, inolvidable jurista, pensador y filósofo argentino don Juan Bautista Alberdi, abogado recibido en Córdoba, él empezó en épocas anteriores, ya bastante anteriores a Rosas, a ver cómo la Argentina podría tener una situación muy similar a la de los Estados Unidos en aquella época. Entonces empezó a estudiar las normas vigentes de Estados Unidos, lo que habían hecho los padres fundadores, Jefferson, Madison, toda la cantidad de personajes ahí que de los Estados Unidos, el sabio, el sabio, caramba, que se me escapó en este momento el nombre, pero era el pararrayo, sí, el mismo. En aquellos tiempos, digamos, habían hecho una legislación sensacional, una constitución estupenda, que lo primero que hicieron con ese proyecto de constitución los norteamericanos fue dárselo a conocer al pueblo de los Estados Unidos. ¿Y qué método emplearon? El método más genial de todos, que nosotros no lo hicimos con la Constitución de Alberdi y no lo hicimos porque no teníamos esas cualidades nosotros para ser tan amplios. Ellos contrataron 3 tipos impresionantemente importantes y muy buenos pensadores, que eran representantes, que estaban también en la Convención Constituyente, que era el que después fue presidente Madison, el otro era Jay, y el principal de todos, un gran filósofo genial de la época, que se llamaba Hamilton, sí, Hamilton. Y este Hamilton pintaba como presidente enfrentándose al otro candidato, que era Jefferson, porque después Washington fue el primer presidente de Estados Unidos, el segundo fue Adams, y el tercero vendría a ser Jefferson. En ese sitial de Jefferson, el contrincante de él era Hamilton, Alexander Hamilton, un genio. ¿Qué le pasó a don Alexander Hamilton? Que lo mataron en un duelo. 48 años, una promesa, pero salió Jefferson, no está mal, porque fue los dos periodos siguientes el presidente genial, que fue estupendo, Jefferson también. Entonces contrataron a un señor representante Jay, a Madison y el otro, yo pensaba que era Jefferson, pero no me estoy acordando si era Jefferson, pero 3 grandes. Esos tipos tenían que irse a Filadelfia o a otras ciudades de los Estados Unidos, y en los periódicos normales, como si acá fuera La Prensa, La Nación, Clarín, etcétera, etcétera, en los diarios o los periódicos de la época, ellos tenían que escribir y informarle a la gente de cada artículo y cada rengloncito, cada concepto de la Constitución, para que sepa el pueblo cómo es una Constitución, que era la primera en siglos y siglos, porque la primera república moderna fue los Estados Unidos, no se olviden de eso, que se basó también en las costumbres inglesas, su organización. Organizaron eso y salió una Constitución divina, maravillosa, y cada estado se hizo la suya. Y resulta que California también hizo su constitución, pero con el toque latino, porque California venía de una, digamos, una formación española.
sí, española, tal cual, sí. Y no, que eso que nosotros tuvimos con Bullard un mes allá, eso es una anécdota. Bullard puso la bandera argentina y se manifestó ante el mundo de aquellos tiempos, por supuesto era mucho antes de lo que estamos hablando ahora, y después de la Constitución de Estados Unidos. Así que nosotros también, como algunas veces decimos eso para reírnos de los argentinos, que fuimos soberanos porque Bullard, nuestro corsario, puso la bandera ya de dominio de un mes en California y después se fue, desde luego, ¿no? Dijo eso. Pero resulta que los californianos hicieron una constitución del estado de California tan maravillosa y tan bien hecha que nuestro querido Juan Bautista Alberdi se enamoró de esa constitución. Y lo más avanzado de la obra de Alberdi y de la propia proyecto constitucional de Alberdi salió de la Constitución de California. Nosotros estudiábamos Derecho en su época. Yo cuando era muy joven y estudiaba me quedé fascinado con el enamoramiento de Alberdi, ver que bien estaba nuestra Constitución de 1853, que sigue siendo lo mejor que hemos hecho los argentinos. Lástima que se nos le metieron tanto la mano y les perduraron todo, que si volviéramos a la Constitución esa, ya sacándole toda la cantidad de tonterías que les pusieron después, y sí, nos pasó eso, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Pero esto quiero decirle, miren ustedes el antecedente del estado de California, que ahora nos da la sorpresa que se quieren separar de los Estados Unidos, pero se van a separar si, según ellos creen, Donald Trump se va a transformar en un Hitler más modernizado, digamos, ¿no? Porque muchos piensan que ya a esta altura de la vida, acá, yo no sé si me voy a meter en este momento de dolor para los partidarios de Fidel Castro, pero para mí Fidel Castro fue un Hitler del subdesarrollo, ¿no? Así que no los quiero traer a cada rato a hablar de él porque me pongo bravísimo y duro y no quiero que se ofenda a la gente que en este momento puede vivir su trance doloroso por la muerte de este personaje. Ya está, ya terminó eso, pero sí, vamos a decir que California fue un estado fantástico. En cambio, en Texas continuó la guerra. Texas es más desértico. Es igual un estado poderosísimo, desde ya que es el más grande territorialmente de todo Estados Unidos y muy poderoso, hoy con grandes riquezas. Bueno, ¿cómo hicieron los norteamericanos para que California se transformara en esa maravilla que es el arte en Los Ángeles, Hollywood, en San Francisco, una ciudad tan relevante en cuanto a la personalidad de su gente y de las calidades humanas que han estado ahí? San Diego, la capital de Sacramento, de California, lo dijimos. Entonces ahora, ¿qué pasó con esta California que nos interesa tanto? Bueno, el hecho de que California quiera escindir de los Estados Unidos y que ya creen con ilusión que Donald Trump va a ser un desastre y entonces ellos van a poder liberarse, como es el sueño de ellos, que hasta hace poco ese sueño lo tenían dormido, porque era imposible. ¿Cómo iba a ser para rajarse de Estados Unidos? Nada menos. Pavada. Estados Unidos anexiona, pero no pierde territorios. Eso es lo que pasa ahora con ellos. Y Texas también tiene otra historia, la historia que ya le dije yo, que también es de origen mexicano, y como era de origen mexicano, ya saben ustedes que tenía una dosis de subdesarrollo mientras los Estados Unidos crecían y se desarrollaban, pero les fue bien, anduvo bien y sigue siendo bien. Yo tengo muy buenos amigos. Desde ya, este programa nuestro tiene como colaborador nuestro que vive en Texas, en la ciudad de Lubbock, al ingeniero Richard Bateman se escribe, Bateman, que es profesor nada menos que de la Universidad de Texas, un importante profesor de la Universidad Texas Tech se llama, y es nuestro amigo colaborador desde allá, que algunas veces lo hemos traído hasta acá. Podemos comunicarnos con él cuando queremos, si nos interesa, pero lo vemos tan ensimismado
en su investigación, porque es un investigador del petróleo, es un ingeniero que vivió en Argentina, se casó con una argentina y ahora está con esta argentina viviendo ya en la ciudad de Lubbock, pero siempre contento, siempre feliz, se nos acerca en todo momento, así que yo también con él voy a conversar estas cosas, porque realmente esto que está ocurriendo en el mundo nos interesa siempre y nos va a interesar desde todos los puntos de vista. Fíjense ustedes lo que sería un plebiscito donde todos voten que California se aparta y se raja de Estados Unidos. Amigo, que esto sí que se puede poner muy difícil. No va a haber una guerra, porque si algo tienen los californianos es saber ubicarse y no entrar en guerra. ¿Cómo los Estados Unidos hicieron para que se desarrolle en la economía el estado de Texas? De California. Dos cosas hicieron, mire usted. Construyeron una línea de transportes directamente, una carretera gigantesca que se llama Transcontinental, una cosa así, desde la costa este del puerto de Nueva York a la ciudad de Los Ángeles, ya cerquita de su puerto también. Nada menos que eso. Y por otro lado, ellos auspiciaron, estimularon la minería de aquellos tiempos, y en California tempranamente se descubrieron yacimientos de oro. Entonces ya vino la fiebre del oro, y ahí pasaron a residir gente, a poner guita, familias que se trasladaban allá, crecimiento, oportunidades, porque descubrir oro y producir oro no tiene nada de malo, es un metal muy requerido por la gente, no solamente por las joyas, por muchísimas aplicaciones, algo extraordinario. Este es el sentido del desarrollo que ellos tuvieron, los californianos, y en eso me hacen acordar a mí la prédica de nuestro presidente Frondizi por el desarrollo del país. Ellos lo hicieron muy bien allá en California, todo esto. El oro y la autopista transcontinental, que va ya le dije, de costa a costa, en ese gigantesco, espeluznante territorio de los Estados Unidos, que para nosotros es rarísimo porque es de líneas horizontales, y no es como nosotros, que serían de líneas verticales, y que sin embargo nuestra Patagonia sigue siendo el mismo desierto que era en la época del señor Magallanes. Más o menos así estamos con la Patagonia. Fíjese usted la última trastada que nos dio la Patagonia con los Kirchner, que pasó a ser más que un desastre, algo terriblemente feroz, donde ya no sabemos todo lo que se han robado en hectáreas y campos y de todo, y divisas y bolsos llenos de oro, y que oro no, es muy pesado, de euros y de dólares, lo demás, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes qué tremenda antilección que estamos dando nosotros ahora con todo esto. Y te pido, Mauricio, que venga otra vez el bolero de Ravel. Seguimos inmediatamente. Ustedes más o menos ubican a un periodista que en la televisión suele andar bastante, yo lo tengo ubicado y parece muy simpático, que se llama Fernando Carnota. Carnota hizo una investigación donde me llamó la atención, entre las tantas denuncias de corrupción, esta no me la imaginaba. Ha descubierto Carnota, sí, que había 1.133 muertos que seguían consumiendo remedios, 20.000 remedios, robo en las farmacias se hacían, y se organizó toda una mafia que trataba de vender remedios, o decía que vendía remedios, o los facturaban del Estado, una cosa espantosa, como siempre el Estado como víctima nuestra, ¿no? Pero ¿Esto qué es? Es el clima que han generado los 10 años o 12 años, no sé cuánto ya llevan, los Kirchner en el gobierno. Porque desde arriba son
tan corruptos, desde luego que la gente también se transforma en corruptos. Por eso ahora tenemos que tener encima el flagelo del narcotráfico, que cuesta tanto vencerlo, porque el narcotráfico hay que vencerlo, triturarlo, destruirlo. Guerra a muerte. Giuliani, mire usted, cosa rara, ¿no? Giuliani, el hombre que trajo en Manhattan, creo que fue, la tranquilidad de vencer las mafias terribles que había en Manhattan con su tolerancia cero. Y nosotros acá todavía aguantándonos el fenómeno de la herencia de estos de la mafia o el AMPA que se había apoderado del país en estos cantidad de años terribles que hemos pasado y sufrido. Muy bien, pero esto se lo decía nada más que para recordarlo a Carlos Nota, que es un inquieto periodista, que me pareció muy bien que haya dado a publicidad este fenómeno y que la gente empiece a darse cuenta que tenemos que nosotros decidirnos a pelear. Basta de complicidades o vistas gordas como tuvimos haciendo esto, porque cuando vimos un gobierno de vocacionalmente corruptos, chorros, yo no voy a decir todos sin excepción, desde luego que ahí la excepción sería la que confirmaría la regla, pero así fue esto. Y en Chile se está dando un fenómeno que posiblemente esta decadencia del populismo que se está dando en toda América Latina y en otros lugares también, y en Europa y en diversos lugares más, se está consolidando cada día más, porque estamos observando ahora que las experiencias populistas de Chile están fracasando y volvería otra vez Piñera. Parece que se presenta y tiene las mejores posibilidades de triunfar Piñera, pero Chile tiene una mejor situación por sus administraciones más serias por lo menos, y que no dieron tanto que hablar ni hubo tanto escándalo. Así que esperemos esto de Chile, que nuestro querido vecino se arregle como se está arreglando nuestro país también, con las dificultades que ya sabemos que tenemos, y nadie se acuerda que la culpabilidad no es del actual gobernante, es de los anteriores que generaron todas estas calamidades que estamos sufriendo. ¿Qué es una calamidad? Y una calamidad es una desgracia que sufre una colectividad cualquiera. Eso es la colectividad, una desgracia. Bueno, eso nos ha pasado a nosotros y lamentablemente ya nos damos cuenta que las cosas son así, pero las soluciones son difíciles. Y encima de eso, la actitud de la señora Cristina en este momento, queriendo transformar su concurrencia a los estrados judiciales por algo que está muy notorio y por delitos diversos donde nada se inventó, todo fue clarito, armada por ella y con totales responsabilidades de ella y su exmarido, que ya no puede responder desde luego, pero ella sí tiene que responder ante la justicia, porque nadie termina. A ver, ¿qué gobernante piensa usted que podría darse el lujo de a un hijo de 25 años, de golpe y porrazo de un día para el otro, meterle 5 a 6 millones de dólares en una cuenta corriente de un banco privado cualquiera, no cualunque, quise decir, elegido al azar, en el Banco Galicia? Sí. ¿Y cómo puede usted pensar que se va a tapar lo que ya vieron que el secretario de Obras Públicas revoleaba cargar los bolsos o llenos de euros y de guita? Amigo, son un llamado. El oyente tiene la prioridad. Que venga, Mauricio, el llamado. Sí, con relación al Calexit y el separatismo, un hecho que me parece destacable de estas cuestiones, que estos estados o provincias separatistas tienen una característica muy importante, que es la riqueza cultural que le da una colonización y luego la anexión a otro territorio. Así ocurrió justamente, como usted señala, con Texas, California, Quebec, que es la principal provincia de Canadá, Brasil, que sus estados más pujantes son justamente los del sur, que habían sido
conquistados y colonizados por España y luego anexados por Brasil, que hoy, bueno, existe el movimiento separatista de Quebec y el movimiento separatista de la República Gaúcha en el sur de Brasil, ¿no? Con los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Bueno, habló Beto de Flores. Buenos días. Mensaje para la Aventura del Desarrollo, Cecilia del Centro, como siempre muy bueno el programa y especialmente cuando habla del Reino Unido y todos los países de habla inglesa. Vengo de una familia pro-británica, pro-americana. Doctor Poblet, yo tenía entendido que las autopistas que atraviesan Estados Unidos de norte a sur en una cuadrícula y de este a oeste las hizo hacer Eisenhower, que fue un visionario. Ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial, él fue nombrado presidente y la obra que más se le recuerda es esa cuadrícula de autopistas que conectó a todos Estados Unidos. Eva de Castelar. Eva de Castelar, muchas gracias por recordar al general Dwight Eisenhower, porque no solamente fue un excelente presidente en sus 2 periodos que tuvo él, sino que también tenemos que recordarlo como el héroe y estratega de la Segunda Guerra Mundial, que comandó los ejércitos de los aliados contra Hitler, haciendo el famoso desembarco de Normandía de todas las fuerzas que tuvieron que desde la costa francesa llegar al búnker de Hitler en Berlín para terminar la guerra definitivamente y la humanidad respirara en paz y se crearan las Naciones Unidas y todo lo que las Naciones Unidas trajeron como paz, porque en realidad nosotros, la humanidad ha estado bastante tranquila desde el año 1945 hasta hoy, que ya pronto vamos a tener un siglo de relativa paz. Y usted sabe bien que la paz lo hicimos en medio de el rearme nuclear, el rearme atómico, que nuestro universo tuvo varias oportunidades de caer bajo el fuego atómico. ¿Fuego? ¿Qué fuego? Otra que fuego. Peor que todo eso. Era la extinción de la humanidad si seguían las cosas en el orden que estaban en épocas de Hitler, y donde Fidel Castro tuvo mucha responsabilidad cuando el famoso episodio de la Bahía de los Cochinos, que yo ya tengo una pena enorme que se me haya terminado la hora correspondiente, porque cuántas cosas le podría contar de Fidel Castro en Bahía de los Cochinos. Casi si no fuera la grandeza de John Kennedy, que lo denunció cuando Fidel, aliado con el Politburó soviético, llevaban en una flota que iba a entrar al Atlántico Norte para poner un arsenal en la isla de Cuba y tener bombardeado a su juego toda América, todo el mundo, desde la isla de Cuba, que es un lugar ideal. Y sí, miren ustedes Fidel Castro, sí, nos iba a meter en una guerra espantosa, y Bahía de los Cochinos fue una urdimbre que hicieron ellos, aliados con los estúpidos de la CIA de norteamericana, los republicanos de extrema derecha, como los clásicos Tea Party de hoy, y los macartistas de entonces, que también tenían mucho estúpido que le hacían el juego a Fidel. Usted fíjese que en ese tiempo acá los militares delincuentes que tuvimos al frente de las Fuerzas Armadas derrocaron a Frondizi e Illia, 2 italianos estadistas brillantes, correctos, serios, enormemente austeros y honestos. ¿Y por qué? Bueno, fue una urdimbre que hubo, internacional, no fue pavada. A Frondizi lo secuestraron de la residencia presidencial y se lo llevaron a Martín García, donde lo rocaron, y eso no le pasó nada a estos criminales que hicieron eso, y los criminales que al doctor Illia lo sacaron de un día para el otro, porque sí, en las escalinatas de la Casa Rosada, rodeado, el pobre hombre tuvo que pasar por una columna una fila de 2 personajes vestidos de policías lanzagases al doctor Illia.
dos tipos extraordinarios con unos partidos políticos serios y bien correctos, que sabían gobernar, que tenían un buen parlamento, los dos excelentes personalidades, y tuvimos que aguantarlo nosotros aquella época. Y Eisenhower estuvo y Kennedy estuvieron a favor de estos personajes, ojo, así que le agradezco mucho a nuestro oyente que me haya hecho acordar de eso. ¿Cuánto merece de homenaje el general Eisenhower? Y cuántas cosas lindas tendría que decir. Un día lo voy a hacer, me voy a dedicar a los dos, a Eisenhower y a Kennedy. Los dos, Kennedy fue el mártir de toda esta conjura horrorosa de Bahía de los Cochinos, que fue cuando pretendieron que la flota norteamericana se largara a invadir Cuba a través de esa región de Bahía de los Cochinos, la playa Girón, que se metieron ahí y que fue tremendo. Y lo hicieron porque Fidel incidió para que echaran a Cuba de la OEA, que era lo que no quería Frondizi y los estadistas americanos que estaban de acuerdo con él. Y sin embargo, los que manejaban las Fuerzas Armadas de aquellos tiempos, delincuentes, y si algún familiar de ellos está enojado conmigo porque digo eso, lo lamento por él, pero siguen siendo delincuentes, porque todos los que han echado de una forma espantosa a los estadistas que teníamos en toda Latinoamérica, todos ellos fueron delincuentes, amigos. Y ahora quédense tranquilos, porque va a tener para divertirse con la muerte de Fidel Castro, porque vamos a sacar a relucir muchas cosas. Yo me voy a ocupar un poquito más de Fidel, porque tiene mucha gente que todavía cree o ha creído en él. Bueno, amigos, ya estamos listos, son las 13 horas, 4 minutos le robé a Malú Kikuchi, 4 minutos, pero es amiga mía Malú Kikuchi, no me puede decir nada, sí me puede decir, pero yo le voy a pedir disculpas en todo caso por los 4 minutos. Amigos, el sábado próximo seguiremos con la aventura del desarrollo. Mi nombre es Ernesto Poblet, y en aquel momento presumo que estaré mejor acompañado, así que por hoy, un abrazo para todos, chao.